Bienvenidos a Magia FM. Cada sábado a las 12 de la noche podrás encontrar un programa ameno, lleno de enseñanzas relativas al mundo espiritual, metafísica, magia y mucho más. Creado y presentado por Alberto Lajas. Amigos, amigas, muy buenas noches. Saludos de Alberto Lajas. Bienvenidos a una edición más de Magia FM. Bueno, saludos a todos los que estéis escuchando este programa en mi canal YouTube, Alberto Lajas Oficial, y saludos también a los nuevos seguidores que también estáis escuchando este programa en Magia FM en iVoox.com, y también aquellos que estéis escuchándolo en mi canal de TikTok, que somos más de 31.400. También a todos vosotros, muchas gracias y muy bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de Moisés, mito o realidad. En la primera parte voy a disertar un poquito sobre este tema. Y después, en la segunda parte, vamos a tener a alguien que ya ha estado muchas veces en mi canal YouTube, que es el antropólogo, historiador y escritor José García Velázquez, que precisamente ha escrito un libro sobre este tema y seguro que nos va a dar mucha más luz de la que yo pueda dar. Bueno, decir que una de las teorías más fascinantes que hay sobre este tema es la que sugiere que Moisés pudo haberse basado, la historia de Moisés de la Biblia, se pudo haber basado en el príncipe egipcio Ahmose Sapair, que fue hermano del faraón Ahmosis I. Ahmose fue un príncipe egipcio, hijo del faraón Seqenenra y hermano del faraón Ahmosis I, quien es conocido como el fundador de la 18 dinastía del Imperio Nuevo de Egipto. Esta dinastía es particularmente significativa debido a sus logros en términos de expansión territorial, logros culturales y también reformas internas. Seqenenra, el padre de Ahmose Sapair, fue un faraón que inició la lucha contra los Hyksos, un grupo semita que había invadido y gobernado partes de Egipto durante el segundo periodo intermedio. Seqenenra murió en combate, dejando a sus hijos Ahmose y Ahmosis la tarea de continuar la lucha. Ahmosis I, el hermano de Ahmose Sapair, es conocido por haber completado la expulsión de los Hyksos y haber reunificado Egipto, estableciendo así un imperio nuevo. Ahmose I es celebrado por sus logros militares y administrativos que sentaron las bases para un periodo de prosperidad y expansión en Egipto. Pero si hablamos de la época del Éxodo, pues hay que decir que los eventos descritos en el libro bíblico del Éxodo, pues son difíciles de datar con precisión. Sin embargo, muchos estudiosos sugieren que podrían haber ocurrido durante el periodo del Imperio Nuevo, específicamente en la 18 dinastía, que abarcó aproximadamente desde el 1550 a.C. hasta 1292 a.C. Este periodo fue testigo de la reunificación de Egipto bajo el liderazgo de Ahmosis I y sus sucesores. Durante esta época, Egipto se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas e influyentes del mundo antiguo. La 18ª dinastía es contemporánea a las fechas tradicionalmente propuestas según el Éxodo bíblico, lo que ha llevado a algunos investigadores a buscar conexiones entre los relatos bíblicos y los eventos históricos egipcios. Algunas teorías sugieren que la vida de Ahmose Sapair comparte similitudes con la narrativa del Moisés de la Biblia.
Estas similitudes se centran en el contexto de la lucha por la liberación de un pueblo oprimido. En el relato bíblico de Éxodo, Moisés lidera a los israelitas en su escape de la esclavitud en Egipto, desafiando al faraón y llevando a su pueblo hacia la libertad. Amós Sapair vivió en un periodo en el que su familia estaba comprometida en la lucha para liberar a Egipto del dominio de los hicsos. Aunque la información directa sobre Sapair es limitada, su conexión con una familia dedicada a la liberación de Egipto de los invasores extranjeros presenta un paralelo, que es lo que los oyentes quiero que puedan darse cuenta, que presenta un paralelo interesante con la misión que tuvo Moisés. En el Éxodo bíblico, los hebreos, según la narrativa bíblica, fueron esclavos en Egipto y finalmente fueron liberados a través de una serie de eventos milagrosos liderados por Moisés. Decir que Amosis I es conocido por su papel crucial, como decíamos, en la expulsión de los hicsos y la reunificación de Egipto, eventos que algunos investigadores comparan, como intento explicar, comparan con la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Amosis I lideró una serie de campañas militares que finalmente lograron expulsar a los hicsos de Abaris, su capital en el delta del Nilo. Este logro marcó el fin del segundo periodo intermedio y el inicio del Imperio Nuevo. Tras la expulsión de los hicsos, Amosis I implementó una serie de reformas administrativas y militares que consolidaron su poder y establecieron un Estado fuerte y centralizado. Esto incluyó la fortificación de fronteras y la restauración de templos y otros monumentos. La expulsión de los hicsos, como estaba diciendo, puede entenderse o verse, como decía antes, como un paralelo a la liberación de los israelitas en el Éxodo. En ambos casos hay que ver la imagen de un líder carismático que logra liberar a su pueblo de un poder opresor, restaurando la autonomía y el orden en la tierra, ¿no? En su tierra, en Egipto. Bien, si hablamos de las conexiones teóricas con Moisés, pues decir que algunos investigadores proponen que Moisés, como figura liberadora, pudo haber sido inspirado por líderes históricos como Amosis I. Las historias de liberación y reforma resonarían en una tradición oral y escrita que eventualmente formaría parte de la narrativa bíblica. Bien, conclusión de todo esto que he dicho. La conclusión es que la figura de Moisés y su posible origen histórico es un tema complejo que ha sido objeto de mucho debate académico. La teoría que lo vincula con Amós Sapair y el contexto de la 18ª dinastía ofrece una perspectiva fascinante que conecta relatos bíblicos con eventos históricos documentados. Si bien la evidencia no es concluyente, sí hay que tener en cuenta que las similitudes en los contextos de liberación y reforma proporcionan una base interesante para poder explorar la posible historicidad del personaje bíblico de Moisés. Y por ello, como este tema es demasiado complejo como para que yo lo abarque, sin duda ha llegado ese momento aquí en Magia FM para que pidamos sopitas, ayuda a José García Velázquez, que es un experto historiador, antropólogo y experto en temas bíblicos y que además ha escrito un libro, Moisés, el éxodo egipcio, que habla precisamente de este tema. Y él nos va a poder sacar de todas las dudas que hay respecto a este tema. Así que hacemos un pequeño receso musical y a continuación vamos a tener ya aquí a José García Velázquez.
Estás escuchando Magia FM. Si deseas enviar comentarios o preguntas sobre el contenido de los programas, puedes enviar un WhatsApp al +34 67 673 1463. Continuamos con el programa. Si deseas mejorar tu vida y una ayuda para despertar y entender el mundo espiritual, debes leer los libros del maestro Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon Internacional. Bueno amigos, pues continuamos aquí en Magia FM y como os había prometido antes de hacer el descanso, pues tenemos ya aquí a José García Velázquez, el cual nos va a profundizar sobre el tema que yo he introducido sobre Moisés. José García Velázquez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Alberto, y feliz de estar aquí juntos otra vez en esta nueva andadura. Eso es, una vez más, porque José ha estado en mi canal multitud de veces hablando de multitud de temas relacionados con temas históricos, sobre todo bíblicos. Oye, José, hoy estamos hablando de la figura de Moisés. Tú has escrito un libro que se titula Moisés, el éxodo egipcio. Cuéntanos, lo primero de todo, ¿qué te motivó a escribir este libro? ¿Por qué has escrito este libro? En un principio el libro salió como un comentario a una investigación que aparte estaba yo realizando con la tumba de Tutankamón. Ajá. Entonces, la investigación inicial es que el laboratorio suizo IGENEA había descubierto que el ADN de Tutankamón era BR1A2, que es el haplogrupo íbero de los españoles. Entonces, tenía mucho atractivo investigar la sepultura y la momificación de este faraón egipcio porque tenía ADN español. Eso era muy llamativo. Y que además ese ADN iba heredado de forma patrilineal por todos los padres y abuelos y tatarabuelos de la dinastía 18. O sea, la investigación dio de sí hasta tal punto de observar que toda la dinastía 18 de Egipto, que es la grande, la de Tutmosis III, Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón, eran españoles, tenían ADN íbero. Fíjate. Y fue ahí cuando comienzo a encontrarme a Amesapir como un príncipe egipcio tebano que no llega a reinar porque el que reina es su hermano y que vive en una guerra con un éxodo. Y ahí empecé a investigar todo esto. ¿El qué me motivó? Esto fue lo que me llevó. Lo que me motivó fue la cantidad de contradicciones en las narrativas clásicas, desde Carl Jung diciendo que Moisés era Akenatón, o desde la clásica de que el faraón egipcio de Moisés era Ramsés II, con unas dataciones que no coincidían con la narrativa bíblica ni con los hechos históricos de ese faraón concreto. Sin embargo, con Amesapir, a poco que empecé a investigar, las pruebas saltaban solas. Entonces eso fue lo que me motivó a decir, oye, creo que aquí hay algo que nunca ha sido observado por nadie y que estemos ante un filón de lo que se le llama la investigación antropológica. Así que Amesapir sería el personaje principal que te ha motivado a investigar sobre esto, digamos, ¿no? Sí, totalmente, porque toda la biografía y lo poquito que se sabía, pero toda la biografía colindante a su hermano Ahmosis I, que ya es mucha, al expulsar a los egipcios de Egipto, pues, iban coincidiendo con la narrativa de Biblia. José, ¿qué tipo de evidencia histórica podemos decir que hay y arqueológica que pueda apoyar pues la idea de que Moisés pudo haber sido basado en ese personaje egipcio? Pues estoy preparando un doctorado para la Universidad de Appleton, precisamente sobre este tema de la investigación sobre Amesapir, el príncipe egipcio histórico en el cual se basa en la narrativa de Éxodo, y se ha encontrado, después de mucho trabajo, casi con más de 500 piezas arqueológicas, antropológicas y datos históricos o egiptólogos que van coincidiendo con el personaje entre Moisés y Amesapir. O sea, no es una conjetura ni es un dato al aire. Son más de 500 pruebas científicas que van uniendo cabos.
Entonces, para seguir con este hilo, José, ¿cómo se podría describir la relación entre Moisés y Amosis I, según la investigación que mencionas? Claro, el tema es que Amosis I tuvo un hermano, que es Amós-Sapaír. Ambos eran hijos de Seqenen-Ratá, un faraón egipcio. Bueno, perdón, un rey tebano que lucha contra el faraón egipcio que era Ixo, era un cananeo. Entonces, en la Biblia siempre aparece Aarón y Moisés, los dos juntos ante Faraón, los dos juntos ante el pueblo hebreo para, en un principio, motivarlo y movilizarlo para salir de esa esclavitud, o después juntos con las plagas de Dios, que era la verdadera guerra contra el Faraón, ¿no? Y Amós-Sapaír y Amosis I también estaban juntos en la guerra contra los hicsos como reyes tebanos, nunca como faraones, gracias a su padre Seqenen-Ratá, que fue el primer rey tebano que alza un ejército para luchar contra los faraones hicsos, que eran cananeos. Y en la Biblia, con Moisés, siempre aparece que el cananeo es el malo de la película, no el egipcio. Era una contradicción pocas veces tratada. Muchas veces, cuando escuchaba a ilustres como Israel Finkelstein, arqueólogo del Estado de Israel, o por ejemplo a Adolfo Reutemann, director del Museo de Jerusalén, llegaban a afirmar que Moisés no existió porque ellos seguían buscando un pueblo nómada, esclavo, de raza cananea, considerando que los hebreos eran cananeos, conquistando y militarizando Canaán. Y tú dices, a ver, ¿por qué un cananeo tiene que conquistar Canaán? No tiene sentido. Eso es. Pero un egipcio que acaba de ser conquistado durante 2 siglos por cananeos, es normal que quiera, después de expulsar de su país al cananeo, conquistar Canaán, para que más nunca el enemigo se vuelva a reflotar y me vuelva a intentar conquistar. Entonces, José, para que nuestros oyentes no se pierdan, porque es un tema demasiado profundo, ¿qué importancia crees tú que tiene el estudio de estas posibles conexiones históricas entre los personajes bíblicos y las figuras históricas egipcias? ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia, Alberto, porque en el momento que arrojamos luz sobre la historicidad de Moisés en un contexto determinado, histórico y arqueológico, empezamos a ver claramente que el Estado de Israel, la cultura de Israel y la simiente familiar de Israel es una colonia egipcia colocada en mitad de Canaán, en Jerusalén, en lo que es el Estado de Israel, que está justo en mitad de una senda comercial que Egipto siempre defendió de forma militar, porque su comercio era importante, llamada Camino de Horus. Entonces estamos hablando que la importancia de esta investigación es, primero, contextualizar cómo el Estado de Israel, que sí existe, es innegable su existencia histórica, arqueológica, antropológica, como cultura judía que nos ha llegado con el cristianismo o el islam hasta nuestros días, cómo se fundó ese Estado, ese pueblo, y al saber cómo se fundó, qué cultura había detrás de esa fundación, que es la que da pimiente a la cultura nuestra, a la que tú y yo podamos tener aquí en España o en Europa a través del cristianismo. Entonces siempre fue una aventura y un interés saber de dónde venimos nosotros y por qué hacemos nosotros ciertas cosas que a veces se nos presenta como contradictorias. Hay bastante evidencia de todo lo que dices, pero claro, todavía, como digo yo, siempre hay flecos o hilos por ahí sueltos, ¿no? ¿Crees que en el futuro se pueda descubrir o ver pruebas de esta teoría que estamos hablando de Moisés y Amós-Sapaír que lo confirme más claramente? ¿Se van a hacer más investigaciones o...? El tema de la investigación, al menos por mi parte, el tema de la investigación siempre está presente. Egipto, Sinaí, Israel es un caldo de cultivo arqueológico diario. Es probablemente la zona arqueológica más trabajada del mundo, principalmente Egipto, ¿no?
Israel no tanto a causa de las guerras con Cisjordania, el tema de Palestina ahora. Eso frena mucho la investigación, por desgracia arqueológica y científica. Pero evidentemente estamos en la posición geográfica más caliente de los yacimientos arqueológicos. Entonces siempre uno espera datos nuevos que vayan cerciorando las teorías, pero aún así, ya te digo, creo que para la tesis doctora que presento son más de 500 pruebas. No estamos hablando de buscar una prueba concreta o contundente, ya las hay. Mira, ya cuando dijiste en este canal que Jesús tenía familia y otras cosas ya fue fuerte, pero ahora dices que el Moisés de la Biblia pues puede que no sea el Moisés que nos han contado. La pregunta obligada, José, es ¿y la Iglesia cómo se toma que José García Velázquez diga estas cosas? No te han dicho nada a día de hoy. Mira, hubo una presentación de un curso en la Universidad de Appleton sobre el papel de Jesús y María Magdalena, y estuvo el obispo de Canarias presente como alumno en este curso. Vaya. Y la verdad es que salió bastante satisfecho de todo lo que allí se dijo sobre Jesús, Magdalena y los hermanos de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que la iglesia se está renovando? ¿Está cambiando? Sí, lo hemos hablado varias veces en tu canal. Yo opino que sí. Porque, a ver, dices esto, mira, José, todo esto que dices tú, lo dices en la época de la Santa Inquisición y tú irías a las llamas, seguro. Bueno, hablando de tu libro, ¿qué mensaje principal crees que los lectores se van a llevar cuando lean tu libro profundamente? ¿Qué van a encontrar ahí, José? Mira, lo que van a encontrar con este libro es aclarar las contradicciones que la tradición judio-cristiana ha hecho del Dios hebreo. ¿Cuántas veces hemos aquí hablado que el Dios del Nuevo Testamento, como decía Pablo de Tarso, era un Dios benévolo frente al Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios vengativo y sanguinario? Eso es. Sin embargo, ambos dioses son lo mismo, Yahvé. Entonces, gracias a esta investigación de antropología y de arqueología, vamos a vislumbrar las causas por las cuales existe esa doble visión de la divinidad judía, que ya te digo, que no es judía, es hebrea, es egipcia, y de donde vienen muchas de las nomenclaturas religiosas que hoy tratamos como nombres divinos y que son egipcios. Entonces uno se hace pensar, oye, yo soy judío-cristiano, sí, pero tengo un calendario de 12 meses con 365 días del año y 30 días mensuales. Eso es el calendario egipcio con las crecidas del Nilo. Tengo un Jesucristo que resucita de entre los muertos. Eso es Osiris o es Horus. Entonces, creo que las vinculaciones con Egipto son más notorias de lo que nos podamos hacer pensar. Y eso nos va a llevar a una idea de que somos judeocristianos, sí, pero también somos muy egipcios. Y creo que para el panorama político presente, por suerte o por desgracia, pensar que Egipto en su raíz, al igual como Israel y Palestina en su raíz, tienen las mismas bases, creo que puede ser una ayuda a una comprensión más razonada de la convivencia social desde una antropología social y cultural, pero ayuda a saber por qué hago yo estas cosas y por qué las haces tú, y a lo mejor viendo el origen sabremos cada uno por qué las hacemos y sabremos compartir las culturas. José, se me está encendiendo una bombilla de que entonces, vamos a ver, lo que yo estoy queriendo entender es que, corrígeme si me equivoco, es que el Moisés de la Biblia, alguien, no sabemos quién y con qué fin, lo creó supuestamente en base de otro personaje egipcio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos han querido engañar con ese personaje en la Biblia? ¿Por qué se ha creado ese personaje? Por favor. Vale, vamos a ver. El personaje bíblico de Moisés en Éxodo, a mi punto de vista, después de más de 500 pruebas, como se ha dicho antes, coincide perfectamente con Namé Sapir. No se ha intentado cambiar el modo, ¿vale? Lo que ocurre es que en los días del rey Josías, si no recuerdo mal, 600 antes de Cristo, hubo una
un punto y aparte la política judía, donde todos los templos que no fuera el templo de Jerusalén quedaba prohibido, aunque fuese en honor a Yahvé o a cualquier otro dios. Cualquier templo queda prohibido. El único templo existente es Jerusalén. El resto fuera, se derriban. Entonces ahí surge un ultranacionalismo de Israel y de Judea, porque Israel era el reino del norte y Judea el reino del sur. El reino del norte había sido tomado por el reino sumerio de Mitanni, había sido conquistado, y la última memoria del reino de Israel era Judea, y con ella Jerusalén, su capital. Entonces los judíos crearon un bando nacionalista muy férreo para defender sus posturas. Y claro, ya sabemos con Cataluña, con País Vasco, con Escocia, con el sur de Francia y el condado de Anjou o de Amberes, siempre han sido el tema del independentismo geográfico nacional, siempre presenta una dualidad. El origen es multinacional, es fuera de tu frontera que quieres nacionalizar, y que ese origen siempre es bueno ocultarlo, porque va ahí en contra de los intereses ultranacionalistas. Siempre el ultranacionalista se puede avergonzar de su origen, porque no es un origen tan ultra, sino que los orígenes son más grises que negros o blancos. Entonces, eso pasó con Israel. Cuando llegó el momento del ultranacionalismo como nación propia, independiente, que quiso romper los lazos con Egipto, pues cualquier lazo cultural que tuviera con Egipto tenía que ser silenciado. Pues a partir de ahí, no, un trabajo político y teológico y religioso, así como cultural, muy importante desde el gobierno de Judea para contravenir todo aquello que procediera de Egipto. Y luego los restos arqueológicos de Israel, en el Museo de Israel, se amontonan, dando presencia que el origen de Israel era egipcio. Entonces, para que no nos perdamos, quiero entender que Moisés existió, el de la Biblia, pero ha sido un poco transformada su imagen, ¿no? Puede ser eso lo que quieres decir, ¿no? El papel de Moisés del Moisés teológico para el pueblo judío es igual que el papel del Yahshua histórico con el Jesucristo católico. Idéntico, es la forma más sencilla que podemos tener para comprender todo esto. Porque ambos personajes existieron a nivel histórico, pero ambos personajes en su historia hicieron actos y dieron notas de leyes y de normas de convivencia que no convenían al personaje idealizado que después el gobierno haría. Entonces había que silenciar el personaje histórico. O sea, que nos han dado una versión light en la Biblia de Moisés, por decirlo así, ¿no? Totalmente. Ahora sí que lo entiendo. Bueno, pues esto es muy interesante, José, pero yo siempre digo que todo de lo que tú nos hablas no se puede dilucidar ni comprender a la perfección en un programita de unos minutos, ¿no? Por ello, invitar a todos los oyentes a que puedan leer tu libro Moisés, el éxodo egipcio, que pueden encontrar en Amazon. Oye, José, ¿qué proyectos tienes por ahí? ¿Qué tienes planeado por ahí hacer? Cuéntanos cosas. Pues mira, como proyectos, empezamos ya la obra del Parque de Ciencias de la Prehistoria, por fin, es verdad. Después de 6 largos años, muy centrado en la documentaria y narrativa de esta tesis doctoral para intentar convencer a un organismo institucional la veracidad de mi investigación, que para mí es importante, que no quede solamente en un cajón guardado, sino que tenga un respaldo académico, y de ahí poder partir a otros tipos de investigaciones cosidas a Moisés y a Mesapir, ya con base aceptada, con base científica de todo este trabajo que ya se ha realizado, que no es poco, porque para final de verano tendremos la presentación de la tesis doctoral, que serán de unas 15 horas. Madre mía. Y ya os digo, claro, es que hay que presentar la veracidad de 500 datos que se han recopilado. Desde estelas egipcias, manuscritos, partidas de nacimiento, papiros, restos hebreos,
datos arqueológicos de yacimientos de por todo Sinaí, Israel, Canaán o Egipto. Y como decías tú, José, que con el tema de Egipto nunca se termina. Ayer mismo, no sé cuándo he visto en la tele, que han encontrado otro sarcófago. O sea, es un tema interminable el tema de Egipto, ¿verdad? Sí. Mira, hablando de Egipto y de la importancia como yacimiento y como raíz cultural para nosotros, ¿vale? Uh-huh. El otro día, charlando con mi mujer, con Marisol, me decía, pero ¿por qué todos los judíos viajando a Egipto se sentían a salvo? Por ejemplo, Abraham tuvo un problema de hambruna, viajó a Egipto y salió rico. Jacob Israel tuvo un problema de hambrunas con las sequías recurrentes del 2000, y esto está datado geográficamente. Esta sequía ya va a Egipto y gracias a su hijo José tiene cobijo. Luego entramos con el Éxodo y con Moisés saliendo de Egipto y profetizando todo lo que se conoce de Moisés. Luego José, o San José, padre de Jesús, cuando Herodes quiere matar a su hijo, en un sueño Dios le dice, ve a Alejandría y escóndete que Herodes viene a perseguirte y quiere matar a niños. Entonces, esa recurrencia constante de que los judíos podían viajar a Egipto a esconderse y saber que allí están a salvo. De hecho, el profeta Isaías diría que el Mesías saldría de Egipto como lugar de la simiente, del lugar de nacimiento del pueblo de Israel. Entonces, esto me hizo pensar en plena investigación y dije, oye, aquí hay algo que se me escapa, y tan que había algo. Resulta que el personaje Jacob Israel, padre de los 12 hermanos que darán pie a las 12 tribus, cambia su nombre una noche extraña donde pelea con un ángel divino, mano a mano, y al alba el ángel dice que se tiene que ir porque está amaneciendo. Parece que el ángel era noctámbulo, era lunar. Entonces allí el ángel es el que le indica, como has peleado con Dios, tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel, el que pelea con Dios. Resulta que Israel pasará a ser la matriz del pueblo y el padre patriarcal, la imagen fuerte del nuevo pueblo, del nuevo Estado, Israel. Y eso a mí también me chocaba mucho en la investigación, porque si Moisés es el que salva al pueblo judío de Egipto, lo libera, ¿por qué no le llaman el pueblo de Moisés los moisitas, los seguidores de Moisés? Por ejemplo, le llaman Israel. Vale. Pero otro nombre le llaman los semitas, porque el bisabuelo de Abraham se llamaba Sem. Eso es. Dice, ¿por qué me cuentas la memoria del bisabuelo de Abraham y no me cuentas la memoria de Abraham, que supuestamente es el gran patriarca del pueblo judío? No se llaman abrahamitas, se llaman semitas. Vale. No se llaman moseitas, se llaman israelitas, de Israel. O sea, ¿por qué la tradición escoge la memoria de una serie de personajes que no son importantes en su historia? Sin embargo, en los personajes verdaderamente importantes, Abraham, padre de la dinastía, Moisés, el gran libertador del pueblo, no tienen memoria colectiva en la identidad nacional de su pueblo. Esto era muy extraño, sumamente extraño. Entonces, cuando empiezo a observar, lo que me encuentro es que Israel, el que batalla o el que pelea con Dios, es el nombre del padre de Amós y Sapir. Ese Keren Rataá significa el que batalla con Ra, y fue el primero que levantó su brazo para liberar a Egipto de la presencia del gobierno cananeo llamado faraones Ixos. Claro, en este momento egipcio de batalla era normal pensar que el pueblo libertador era el que llevaba el nombre de Israel, el que batalla contra los seguidores de Sequenenra. Pues José, sin duda, al llegar a Egipto se encontraba siempre a salvo, porque en cuanto decía soy familiar de Sequenenra, el que liberó a Egipto, todo el mundo te abría la puerta como un hijo del héroe. José decía que es entendible esa tesis de 12 o 15 horas
porque con lo que estás contando, la profundidad que tiene y todavía se puede seguir y seguir y seguir, madre mía, o sea, que excelente tu trabajo, encomiarte por ello, porque quizá la gente a veces no es consciente del trabajo que hay detrás de un antropólogo, un historiador, ¿no? Todo lo que conlleva. Esto no es ponerse así a hablar y ya está. Hay que demostrar las cosas, como dices tú. Hay que mirar muchas cosas y por tanto es un trabajo, yo de verdad admiro a los que hacéis este trabajo porque entiendo el esfuerzo que hay detrás y por ello agradezco tu esfuerzo que va a dar luz a muchas cosas que sin duda están ahí pendientes. Bueno, pues hemos hablado un poquito del tema Moisés, pero como digo, hay que leer tu libro y bueno, mucho éxito con esa tesis, José. Mucho éxito y gracias nuevamente por estar en esta ocasión ya sin verte en Radio FM, en Magia FM. Muchas gracias, José. Felicidades por todo tu trabajo y adelante, ánimo. Muchas gracias. Y un abrazo. Bien, amigos, pues aquí finaliza un programa más de Magia FM. Espero y deseo que el tema que hemos tratado hoy sobre la figura de Moisés haya sido de tu agrado. En el próximo programa hablaremos de temas aquí en Magia FM relacionados, pues ya sabes, con espiritualidad, búsqueda interior, metafísica y mucho, mucho más. Recordaros que podéis escuchar este programa tanto en mi canal YouTube, Alberto Lajas Oficial, como en Magia FM en iVox.com y también en TikTok. Muchas gracias, buenas noches, saludos de Alberto Lajas. Ser felices, por favor. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escuchar este programa en directo en YouTube, o si te lo has perdido podrás escuchar las grabaciones en iVox.com. Hasta la semana que viene.